Tenemos en este momento 28 personas seleccionadas como máximos responsables y 46 como los máximos. Todos que durante el tiempo en que fueron militares en servicio activo en el departamento del Huila, cometieron estos crímenes. Personas inocentes fueron asesinadas. Y hoy vamos a saber cómo ocurrió. Hoy vamos a saber por qué ocurrió. Hoy vamos a saber cuál fue el daño más allá de la muerte. Cuál fue el sufrimiento, cuál fue la pérdida. Hoy vamos a conocer los daños. Con la persona que tal vez me vaya a encontrar, que me diga, espero recibir de boca de él eso, la verdad. Yo quisiera que pues dijera toda la verdad, a pesar de que él no va a decir la verdad. Para mí, él no va a decir la verdad. Pues yo tengo la duda, créanme que no, ellos acomodan las cosas a cada, pues no sé, ¿no? O le digo, va en la conciencia de cada uno de ellos. No he encontrado sí la verdad, pero estoy en ese camino de verdad y me siento más tranquila. La verdad no sé, no quisiera ni verles la cara. Quería verle la cara a las personas que un día nos hicieron tanto daño. Podrán decir la verdad, falta ver si le pueden creer. ¿Qué le pienso preguntar? Bueno, pues ese día ya se verá qué le pregunto. La primordial, ¿por qué le quitó el papá a mis hijos? ¿Por qué? Yo quiero reunirme con esta persona, porque supuestamente es un coronel, y mirar, que me mire a los ojos, que nadie me meta, porque yo no le voy a hacer nada ni le voy a hacer grosera. Pero yo quiero que él me mire a los ojos y que me diga, ¿por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de mi hijo? Porque yo sé que mi hijo le pidió auxilio. Yo sé. Su señoría, señores magistrados, señores víctimas, soy un monstruo, soy un sátrapa, pero quiero hacer mi reconocimiento de verdad. Yo no me puedo ir de este mundo cargando esta barbarie en mi conciencia. Las víctimas que están acá han sido extremadamente generosas. Esta es su oportunidad, esta audiencia es histórica para ustedes. ¿Qué es lo que le están pidiendo a las víctimas? Digan la verdad, restablezcan el buen nombre de mis familiares. Que las palabras que él diga que me fortalezcan, yo quedar bien, ¿sí? Poderle creer. A cambio de unos beneficios muy generosos, de verdad, muy generosos. Esta justicia es un poquito dolorosa, pero tenemos que aceptar para poder seguir avanzando, para que esto no se vuelva a repetir. Para nosotros las víctimas, ustedes deberían ser castigados, no de la misma manera como ustedes lo hicieron con nuestros familiares, pero sí sentimos que de pronto hubiera sido justo un castigo más ejemplar. En noviembre de 2023, la Sala de Reconocimiento profirió un auto de determinación de hechos y conductas en la que llama a reconocer responsabilidad a 35 personas, después se sumó otro, como máximos responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La justicia que imparte la jurisdicción está destinada a la reconciliación. Más o menos en enero de 2024, 30 de esos 36 máximos responsables reconocieron responsabilidad. Estas personas están acá compareciendo por delitos muy graves. Sin negar que, pues digamos que nosotros de una forma vamos a ser beneficiados, quizás porque ellos nos cuenten la verdad, que es lo único, pues ellos la ventaja que tienen es que no van a pagar cárcel.
Los otros 6 tienen el derecho a no reconocer responsabilidad y con ello se abre una vía que se llama adversarial. Se parece un poco a los procesos de la justicia ordinaria, van a ser llevados a juicio y si se demuestra su responsabilidad en un juicio, pueden ser condenados a penas de hasta 20 años de prisión. Distinto a los que reconocieron responsabilidad, que tienen una respuesta diferente y una sanción distinta, que no compromete necesariamente su libertad. A nosotros nos tocó las palabras bonitas, el trabajo psicosocial, pero los beneficios reales, los beneficios tangibles, se los llevan ustedes, los criminales. Claro, es una justicia distinta, muy distinta a la ordinaria. Porque en la justicia ordinaria no importa la verdad, importa lo que se logre probar, lo que se le logró probar al procesado. Y allá sí en la justicia ordinaria las víctimas no tienen ninguna participación realmente. Me acojo al procedimiento, me acojo al proceso, porque mi objetivo de limpiar el nombre de mi papá, de buscar la verdad, ese es el camino. Mi papá, Armando Narváez Ramírez, él fue víctima del ejército de la Fuerza de Tarea Arpón el 8 de marzo del 2005 en el municipio de Algeciras, acá en el Huila. Tenía alguna como una doctrina o instrucción en la parte militar porque él fue de la policía, hizo parte de la policía, del arma de caballería, entonces de hecho tenía valores, tenía principios y respetaba mucho a las personas, siempre fue afectuoso conmigo, con mis hermanos. El homicidio de mi papá nos afectó tanto que nosotros nos llenamos de miedo. Mis hermanos y mi mamá lo que hicimos fue escondernos prácticamente, dejamos de perseguir nuestros sueños, todas nuestras metas a corto y a largo plazo se vieron frustradas, por decirlo así, por estas personas porque hasta ahí llegaron, todo cambió nuestra manera de pensar y nuestra manera en cuanto a proyectos de vida. Yo le quiero pedir muy respetuosamente a los magistrados, a la JEP, no sé qué va a pasar con los casos que no están priorizados, porque en este momento pues estamos hablando y están los militares comparecientes de los casos priorizados en el auto. El caso de mi papá desafortunadamente no está, como el de otras víctimas, no están priorizados. Queremos saber qué va a pasar con nuestros casos. Si mi padre estuviera vivo, hoy estaría cumpliendo 62 años. Entonces, hoy honramos la vida de todos estos seres que hoy no están aquí, pero los llevamos en nuestros corazones y que nos han dado la fortaleza para seguir adelante en este proceso. Soy la hija y hermana, porque a nosotros nos asesinaron a 2 personas, a mi papá Arquímedes Alvira y a mi hermano Reinel Alvira. El 23 de febrero del 2007, mi hermano estaba en la finca con mi papá y ellos se vinieron todos 2 al municipio de La Plata. Él se despidió en ese momento de mi tía y le dijo que él se iba a encontrar con Luis Paya en el parque. Y ya él se fue ahí y ya mi papá no volvió. Buscaron por todas las partes donde él sabía estar y no lo encontraron, pero ya como a mediodía 12 habían ido a la casa de mi abuelita a que fueran a reconocer unas personas que estaban en el hospital. Y pues cuando ya yo miré el carro de la funeraria decían que mi papá estaba en el hospital, pero la señora de la funeraria dijo que mi papá no estaba bien, él estaba ahí. Pues ya uno miraba el carro de la funeraria y no sabía que mi papá estaba muerto. En el momento no sabíamos por qué él estaba muerto, ni que él lo había matado, ni nada. Eso ya después fue que, al otro día siguiente fue que ya por las noticias del periódico de La Nación, pues decían que el ejército los habían dado de baja porque eran guerrilleros, porque eran extorsionistas. Cuando llegaban con la información algunas personas a los pelotones, nunca ni un comandante de pelotón, ni ninguno de nosotros que teníamos algún poder de injerencia en el mando, nos detuvimos a verificar si eran o no eran. Y si eran, no era el derecho
porque nosotros no éramos nadie ni somos nadie para quitarle la vida a las personas. Y después para mi mamá poder sacar adelante y la señalización de la gente, porque la gente también diría, no, pues que lo mataron seguro porque algo estaba de verdad haciendo mal, y eso las noticias, pues eso pasaba, y eso fue muy, muy duro para nosotros, para toda la familia. Y me siento orgullosa de ser hija de un campesino. No como aquí, como los militares dijeron que era un guerrillero. No, no lo era. Y hoy me siento orgullosa. Por eso cargo ese sombrero. Nos ha afectado muchísimo. Yo soy la hermana mayor y la hija mayor. En el momento pues mi mamá quedó pues con todos esos niños. Yo estaba en el pueblo, me regresé otra vez al campo porque ella estaba sola. Gracias a las enseñanzas de mi padre sobre labrar la tierra, he podido calmar el hambre, la angustia, la tristeza. El trabajo en el campo nos ha brindado sustento y ha sido un refugio para nuestras almas heridas. En el tema de transformación del café, pues mantengo la memoria viva y los sueños, que era de pronto el cultivar su café y mantener y sostener, porque con eso fue que nos sostuvo y nos sacó adelante. Entonces ahí yo y mi familia pues mantenemos la memoria viva de mi papá. Y pues de mi hermano pues también, porque pues eran los dos y perdimos los dos seres queridos de la casa. Tras 5 años de investigación, desde la Sala de Reconocimiento, identificamos que la primera ejecución extrajudicial del departamento del Huila sucedió en marzo de 1984 y el último hecho lo tenemos registrado en marzo de 2012. ¿Me cuenta la verdad o le digo la verdad? La jurisdicción practicó 130 versiones voluntarias, 9 testimonios y el análisis de miles de documentos judiciales y militares. Esto nos permitió adelantar una profunda contrastación en torno a los relatos suministrados por los comparecientes, a efectos de determinar su veracidad. Cada persona que investigó las cosas ya sabe cómo pasaron, quién era mi hijo, quiénes somos la familia, mejor dicho, todo tienen ya ellos que saber, y ya ahí es otra cosa diferente porque aunque digan que no, ya lo que investigaron es lo que es, esos son los hechos. Hoy estoy aquí reconociendo y aceptando mi responsabilidad de los asesinatos que cometí cuando me desempeñaba como comandante del pelotón denominado Catapulta 4 del batallón Piguanza, donde allí ordené el asesinato de personas en estado de indefensión e inventar falsos combates. Yo digo, esa gente no tiene corazón, tiene piedras y duele. Los asesinatos que cometí a estas personas inocentes, todos se enmarcaron en una misma forma. Mi esposo se llamaba Jairo Falla Calderón, lo mató el ejército, dejaron a unos pequeños hijos sin papá, sin el amor de sacarlos adelante. Me dejó una responsabilidad muy grande a mí. Yo como comandante de pelotón encubría estos hechos porque primero pasaba unos informes de patrullaje, los cuales eran falsos. Les colocaba armas a estas personas que no las tenían. De igual manera, preparaba a los soldados para que dieran falsas declaraciones ante la fiscalía. En esos momentos yo era simplemente una ama de casa, dependía de mi esposo, porque mis hijos eran muy pequeñitos, estaban entre 6 y 3 añitos el par de gemelos. Yo no sabía qué era trabajar al sol y al agua, y lo tuve que aprender.
no sabía qué era tal vez aguantar hambre o comer frío, horrible. Pero lo aprendí, lo superé. Cuando fui creciendo y teniendo noción de lo que en verdad significaba la esencia de mi padre, entendí que ese papel de madre y padre le había tocado enfrentarlo a mi madre, que muchas veces la vi haciendo trabajos al sol y al agua para poder llevar un plato de comida a la mesa. En ese momento no pensaba la magnitud del daño que estaba causando a estas personas y más aún a esa familia, madres, esposas, hermanos, hijos. Soy el padre de John Germán Vargas Calderón, el cual falleció en un falso positivo. Mi hermano era un hombre humilde, trabajador, sencillo, muy apreciado por nuestros vecinos y amigos. Aunque no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios, aprendió a trabajar la tierra con dedicación y esfuerzo desde muy temprana edad. Cuando tuve la finca cafetera, él era la mano derecha mía, que siempre me ayudó a todo momento y pues como hermano mayor también veía por los hermanos, la mamá que lo quería mucho. Nosotros siempre supimos cómo era John Germán. Entonces, a pesar de que a uno se le crea una duda de que puede haber sido, de que cometió un error, pero eso se nos quitó ahí mismo, porque sabíamos la clase de persona que era. Reconozco que le fallé a la sociedad, a Colombia, a la institución, y reconozco que dañé el tejido social de la comunidad donde la familia de la señora Sandra vivían en ese momento. Hay una pregunta que le hizo doña Sandra Liliana que usted no respondió, y es si esta práctica o esta forma de operar llegó a la unidad de ustedes de otros territorios, o quién les enseñó a cometer esos hechos de esta manera, quién les enseñó a encubrir y a poner el arma y todo el procedimiento que nos ha explicado. Cuando yo llegué al batallón Cacique Piguanza, nunca había dado un resultado operacional de una baja en combate. En esta unidad fue que aprendí a realizar estos asesinatos orientados por la Oficina de Inteligencia. No sé si algún día usted, Sandra, me pueda perdonar. Espero que algún día lo haga. Pero mi deber de ser es decirle la verdad, como cuando lo hicimos en el encuentro. Y se lo dije quién había sacado a su hermano. Y hoy estoy dando la cara diciéndole que yo le disparé a su hermano. Es duro porque tuve que esperar 18 años para poderlos ver frente a frente, hablar con ellos, decirles lo que sentía y lo que siento por todo el daño que le hicieron a mis hijos y a mí. Pero bueno, mi Dios es muy grande y algún día se sabe la verdad y se está sabiendo, ¿no? ¿Qué le pasó a mi hija? Desde los 9 años empezó a cortarse sus brazos porque sentía que así descansaba del dolor, no de que se lo hubieran matado, sino que por culpa de haberlo matado, la familia le dijo que yo lo había mandado a matar. Entonces mi hija se cortaba sus brazos pensando, ahí está la asesina de mi papá. No le hago caso a la que mató a mi papá. Fue un calvario el que se vivió, el que viví yo. Yo he venido haciendo aquí en el computador una relación de años. Y la verdad es que ya es desbordante. O sea, cada vez que uno cree que la lista está completa, salen más. Y hoy nos está mostrando otra cara de esos daños. Y es cómo la inoperancia de la justicia en su momento lleva a que no se esclarezca la verdad.
y que se termine en últimas acusando a las víctimas de ser los victimarios. Se hace el mundo al revés. En mis manos tengo un jarrón de barro. Este jarrón de barro representa el cuerpo de las mujeres y los hombres víctimas que hoy estamos aquí en este recinto y que Colombia tiene a nivel nacional. El proceso de reparación, pues yo diría que es difícil, ¿no? Porque es como el ejercicio que hacíamos un día de romper el jarrón y volverlo a reparar. Este jarrón fue destruido el día que asesinaron nuestras víctimas. Este jarrón se quebró en varios pedazos y que nos ha costado 18 años para volverlo a reconstruir. Digamos que repararnos a un 100% no es fácil ni es posible, porque quedan las heridas así como en el jarrón. Así lo vistamos lindo, lo hemos decorado, le pusimos cintas, flores, pero acá dentro de nosotros pues quedan las heridas, las grietas, los dolores, las rabias, los resentimientos. Entonces, aunque ha sido un proceso difícil, pero no imposible, ha sido un proceso bueno de reparación. Entre el daño que han sufrido las víctimas y los proyectos restaurativos debe haber una aceptación y que las víctimas le encuentren un sentido sobre la reparación. Es decir, que haya una transformación desde lo individual a lo colectivo, porque los daños no quedaron solo en lo personal ni en lo familiar, afectaron todo su conglomerado social, su comunidad. Este cementerio central tiene abierta medida cautelar por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estamos respaldando la demanda de las víctimas de hacer un monumento, un centro de memoria para las víctimas. Nos parece muy importante que se pueda construir este centro de memoria para que en este departamento y en esta ciudad de Neiva se ponga en el centro la paz, los derechos humanos y esas luchas por la dignidad y que se recuerden a todas las víctimas. Juan Carlos terminó su bachillerato, se casó. A temprana edad ya tenía sus 4 hijos. Pero no, como era muy sardino, entonces él se quedó solo, que la señora me fue. Él era una persona muy pulcra y muy tímido, él era muy tímido hasta conmigo. Nosotros nos llevábamos bien, hablábamos mucho, él era mi compañero, él era el que me cuidaba, él era el que me defendía, a él era el que le dolía lo que me dijeran, lo que me hicieran. Juan Carlos se me fue un día. El 1 de febrero del 2008. De ahí él salió a esa hora, a la 1:30 de la tarde. Y él ahí nunca volvió. Juan Carlos Aguirre Macías era una persona inocente, un padre, un hijo, un hermano, un vecino, con sueños y aspiraciones. Su ausencia ha dejado un vacío inmenso en la vida de sus seres queridos, quienes durante años buscaron hasta debajo de los puentes, ¿verdad, doña Gladys? Esa noche no llegó, al otro día yo levanté temprano, no llegó todo el día, no llegó y no llegó y no llegó, entonces me boté a la calle a buscarlo. Mamá llorando todos los días, me llamaban mis primos, me llamaba mi familia, Gladys está loca, yendo debajo de los puentes. Yo me metía debajo del puente sin miedo de que me hicieran algo, no, nunca nadie me encontraba, yo le decía, no han visto a Aguirre, no han visto a Aguirre. Se está yendo para las ollas a buscar a Juan Carlos, se está yendo para las pesebreras a buscar a Juan Carlos. Y todo el que pasaba yo le preguntaba, ¿no ha visto a Aguirre? Le decían, ¿no ha visto a Aguirre? No señora, no lo he visto. No señora, no señora, no señora. A los 4 años de él haberme perdido, que duré yo buscándolo porque yo no lo dejaba de buscar. A los 4 años llegó una llamada, me dijeron, apareció su hijo. ¿Cómo así? Y dijo, en medicina legal lo tienen. Yo dije, en medicina legal me lo tienen.
pero nunca me imaginé que muerto. Yo decía, ¿será que me le dieron algo y está por ahí loco? Yo decía, bueno, todo lo que le puede pasar a uno menos verlo muerto. Yo no voy mucho al cementerio pues por mi enfermedad. Cuando de pronto un día fuimos, encontramos el roto, desocupado, ni la lápida ni nada. Con él han cometido muchos atropellos, desde el levantamiento que hicieron hasta la pérdida de documentos, porque a él me lo enterraron como NN, en el monumento 14. Hoy entregamos el cuerpo de Juan Carlos Aguirre Macías a sus familiares después de una larga búsqueda. Juan Carlos murió el 1 de febrero de 2008 en la vereda Potreritos del municipio de Iquira, Huila, a manos de integrantes de la agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas número 11, quienes reportaron falsamente la muerte como un producto de una confrontación armada. Ustedes nos tildaron y tildaron a mi hermano, el cura, como guerrillero. 208 folios mentirosos que ustedes hicieron. A pesar de que su cuerpo fue identificado en 2012, en esa oportunidad las instituciones encargadas no le ofrecieron a la familia la oportunidad de acercarse al cuerpo de Juan Carlos tranquilamente y elaborar el duelo en el proceso de entrega e inhumación. Señores asesinos, AFEUR, Fuerzas Militares de Colombia, con esa hazaña ustedes enterraron 4 veces a mi hermano. ¿Sí lo sabía? Con todo, la familia no pudo tener la tranquilidad con la sepultura por mucho tiempo. Desde el año 2018 y hasta hace muy pocas semanas, el paradero del cuerpo de Juan Carlos era desconocido una vez más. Me lo entregaron allá y lo metí al cementerio y me lo sacaron y yo no. Él ha estado enterrado varias veces, pero yo no lo he enterrado sino una vez. Y me lo sacó el obispo. Ese se llama una entrega digna. Entrega digna es que diga un juez de la justicia especial para la paz, me diga, Mauricio Aguirre se acabó su sufrimiento, aquí entrego el cuerpo de su hermano. Y él va a tener paz porque no le dieron paz, no lo han dejado tener paz. Él no ha tenido paz viéndome a mí sufrir. Gracias al admirable tesón de sus familiares, particularmente de doña Gladys y de don Mauricio, hoy logramos entregar una vez más el cuerpo de Juan Carlos para que sea inhumado, esta vez a perpetuidad. Tranquila, ya no sufra más. Me diría él, tranquila, ya no sufra más. Me diría él. ¿Cuál es la verdad? Una muy sencilla, pero hay que decirla con letras mayúsculas, en luces de neón, que Juan Carlos Aguirre Macías no fue nunca un guerrillero. Y ahí seguí bregando por todo el mundo señalándolo a uno. Que el mundo lo sepa, que Colombia lo sepa. Que esa persona no era un delincuente. Era la mamá del guerrillero, del vicioso, del ladrón, porque todo eso era el hijo de uno para la gente del barrio, para la gente del común. Que Juan Carlos Aguirre Macías no era un indigente. Que todos ustedes sepan que Juan Carlos Aguirre Macías no era un guerrillero. No le puede devolver a su hijo. Pero yo no me quiero morir el día de mañana sin haber hecho lo que tenía que hacer, sin haberle devuelto algo que le quité, sin haber reconocido las cosas, sin haber hecho algo bueno, porque yo tengo una hija. Quiero preguntarle qué significó para usted tener esa conversación con su hija. Yo le causé estigmatización a los hijos de estas personas, su señoría. Y me he puesto en el zapato de los hijos de estas personas cuando van al colegio. Ahora sé que mi hija va a ver esta audiencia y sé que algún día tenía que ver algo así. Y sé por ende que alguien pensará que esa niña es la hija de un asesino. Quiero que sepas el dolor que tu papá ha causado, para que no repitas.
quisiera decirle a los comparecientes que la historia de ustedes también duele, que a mí me duele también. Usted hacía parte de las AFEUR. ¿Esas agrupaciones especiales qué relación tenían con la comandancia de la brigada? Para cualquier agrupación de fuerzas especiales que se acantonara en alguna de las brigadas eran directamente responsabilidad del comandante de la brigada. ¿Y el comandante de la brigada en ese momento quién era? Era William Fernando Pérez Leiseca, para la época de los hechos, general. De forma pública lo digo acá, con nombre propio, porque acá habemos sentados personas que estuvimos sentados en la sala de guerra con él, cuando nos trató como un perro, amenazó nuestras carreras, amenazó el sustento de nuestras familias y nosotros no entregábamos muertos, porque no estaba pidiendo capturas, estaba pidiendo muertos, aunque la orden no haya sido tácita, aunque la orden no haya sido directa. Esa fue la orden. Yo era uno de los negacionistas, de los que me estaba diciendo una mentira y me la creía, y negué en todo momento que había cometido estos actos de barbarie. Porque usted pasó del niegue al que yo no fui, al que yo no vi, al que yo no estaba, y viene aquí a una audiencia pública y dice, sí, yo fui y hice todo esto. ¿Cuál fue la respuesta? Porque conocí a las víctimas y me di cuenta de lo que hice. Tuvimos la oportunidad de decidir y nos escogimos primero a nosotros. Y esta es la oportunidad de hacer las cosas bien. Esta es la oportunidad de escogerlos primero a ustedes. Y ante el mundo, pasar por la vergüenza de venir acá a dar la cara. Reconozco mi participación en la planeación, la ejecución y el ocultamiento de los asesinatos y crímenes a personas que no hacían parte de ninguna estructura criminal. Reconozco que desafortunadamente por estos hechos al hermano de la señora Sandra quedaron desamparados prácticamente porque era el hermano mayor de ellos. Eran personas inocentes, que no eran guerrilleros, no eran delincuentes. Quiero reiterarle al municipio de Gigante, a la inspección de Tres Esquinas y a la inspección de Silvania, que el señor Elidelio Velasco no era un delincuente, era un hombre honrado y trabajador, el cual asesiné vilmente. Participé ocultando verdades, dando falsas declaraciones. Todo esto me llevó a la complicidad del macabro asesinato de los señores Óscar Javier Moreno Urazán, el señor Saúl Ortiz Muñoz, todo haciendo para pasar a estas personas, algunos como guerrilleros, otros como delincuentes, cuando estas personas nunca lo fueron. La señora Claudia Lugo no intervino, ni mucho menos participó en el engaño o en el planeamiento para asesinar a su esposo, el señor Óscar Javier Moreno Urazán. Quiero aclararle esto a su familia, señora Claudia, y en especial a su hija, que sepa que su madre en este caso es una víctima y no un cómplice. Para la señora Edelmira, madre del señor Javier Castillo Becerra, su hijo tampoco era miliciano, como se presentó y como se hizo ver ante la comunidad y los medios de comunicación. Fui testigo del caso del señor Giancarlo Rincón Cabrera en el sitio donde se llevaron la vereda Bajo Encanto para llevarlos y asesinarlos allá y hacerlos pasar como que estuvieran atracando. Por eso hoy vengo a reconocer que son inocentes, no tienen nada que ver con delincuencia común, con milicianos, son totalmente inocentes. Yo incurrí en el crimen de esa persona, del señor Witter Jackson Trujillo. Tengo que decir de Witter Jackson Trujillo no eran delincuentes. Lo hicimos pasar como bajas en combate. Nosotros no hicimos el debido proceso, no le respetamos la vida. Estas personas fueron asesinadas tanto por miembros del Batallón Magdalena como miembros del Batallón Cacique Piguanza, como la agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas. Nunca pensé que esto fuera a pasar, en saber toda la verdad, ni mucho menos enfrentarnos a ellos. Me dijeron cosas que me dolieron mucho, cómo lo hicieron, cómo llegaron.
Y la verdad pues me sentí muy herida. El dolor que estamos sintiendo en este momento, porque creo que todos estamos adoloridos, está habilitando un paso adicional. Esta mirada al pasado que le estamos dando tan dolorosa nos está habilitando mirar al futuro sin ataduras. La muerte de un hijo, de un ser amado, no se le desea ni al peor enemigo. Entonces pues ellos, Dios los perdonará, si ellos lo piden, porque el perdón hay que ganárselo. El perdón es un acto individual que corresponde a cada una de las víctimas si es que lo desean dar, ese perdón, pero no es necesario dar ese perdón para reconciliar, digamos, a Colombia. Los comparecientes en algunos casos están pidiendo ese perdón. Las víctimas son quienes deciden si lo dan o no lo dan. Cuando recién mataron al hijo mío, yo sentí como rencor y pensé, y hasta lo dije, en tomar venganza. Yo cambié mucho. Ese deseo de venganza ya está olvidado. Cuando ya tuve la oportunidad de escucharlos, de verlos más cerca, de hablar con ellos y saber toda la verdad, me di cuenta que mi corazón había sanado a lo largo de todo este trayecto. Crear situaciones donde se puede ofrecer un perdón me parece muy importante, pero como sociedad no podemos exigirlo. Mi Dios me da el valor de llevar a estas personas que hicieron eso a perdonar, y lo hago por mis hijos. Perdonar, yo he dicho que no, el único que perdona es Dios, el Padre Eterno es el único que perdona. Que uno tal vez sí mitigue algo, ese sufrimiento, y decirle las cosas en la cara, sí, pero perdonar no. Yo veo muchos compañeros con mucha rabia todavía. Sí, yo puedo sentirla, pero no la expreso, o sea que no, el corazón mío no llega hasta allá. Eso sí va en la conciencia de cada uno. Que cada persona pensamos distinto, ¿no? Actuamos distinto, entonces, sí. Muchas personas no van a tener perdón. Yo pienso que es una realidad, pero la reconciliación va más allá. Yo pienso que es una etapa importante en un proceso de cada país, de la sociedad que ha sido víctima de un conflicto tan duro, tan sanguinero como Colombia. Quiero pedir, no un minuto de silencio, quiero pedirles que nos pongamos de pie y brindemos un aplauso en memoria de estas personas que ya no están y de sus luchas.